Imagina esta escena. Bajas al sótano. Tienes un mal presentimiento. Ves un balde en el suelo. Lo mueves. Dentro hay una cabeza. Pero eso no es lo peor. La reconoces. 911, what is your Es tu emergency? hijo. Help! Help! My son, a bucket ahead, please. I'm desperate. Ma'am, calm down. Tell me what happened. La reconoces. Es tu hijo. En tu propia casa. Entonces solo queda una pregunta. ¿Qué había pasado? Solo escucha. Los expedientes X están siendo revelados. Cuando la policía llegó, no solo confirmaron el horror. Encontraron una escena que los oficiales más veteranos describieron como un matadero humano. Antes de que esa casa en Green Bay se convirtiera en el epicentro de una pesadilla nacional, era solo el 805 de Stony Brook Lane. Un hogar donde la rutina de una madre y su hijo de 25 años, Shad Tyrion, transcurría sin sobresaltos. Shad no era un hombre de conflictos. Quienes lo conocían lo describen como un joven creativo, apasionado por el arte y la talla en madera. Era alguien que encontraba refugio en su propio mundo, pasando horas en el sótano de la casa, un espacio que él mismo había convertido en su lugar seguro. Para su madre Sandra, el ruido de la actividad en la planta baja era el sonido de la normalidad. Shad era el tipo de persona que evitaba las confrontaciones. Era reservado, sí, pero tenía un corazón enorme. Su casa era su santuario. Nadie podía imaginar que ese santuario se convertiría en su trampa. La noche del 22 de febrero de 2022 no dio señales de alarma. No hubo gritos, ni vidrios rotos, ni llamadas de auxilio. Fue una noche de invierno común en Wisconsin. El frío calaba los huesos y el silencio lo cubría todo. Shad bajó al sótano como tantas otras veces. Su madre estaba en la planta de arriba, cada uno en su espacio, separados apenas por unos tablones de madera. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Sin que Sandra lo supiera, una presencia se había instalado en la casa. Alguien que no pertenecía a esa familia estaba allí abajo, compartiendo el espacio con Shad en una calma tensa que nadie en el vecindario logró detectar. Era una noche extremadamente silenciosa. No escuchamos música, ni peleas, ni coches extraños estacionados afuera. Nada. Ese es el problema. Cuando el horror es tan absoluto, a veces no hace ni un solo ruido. Las horas pasaron. El reloj marcó las 2, luego las 3 de la mañana. Shad no volvió a subir. Esa falta de movimiento empezó a generar una inquietud sorda. No era miedo aún, era esa intuición punzante de que el ritmo de la casa se había roto. No había sonidos de herramientas, ni pasos, ni el eco de una conversación. Solo un vacío que pesaba más que cualquier estruendo. Cuando el silencio se prolonga demasiado en una casa donde siempre hay vida, el corazón empieza a latir más rápido sin razón aparente. Es como si las paredes intentaran decirte algo que tu mente se niega a aceptar. Sandra finalmente decidió romper la inercia. Se acercó a la puerta del sótano. La luz seguía encendida por debajo de la rendija. Llamó a su hijo, pero no hubo respuesta. Sandra está a punto de descender hacia una verdad que no debería existir. Porque abajo, en la oscuridad, el tiempo se ha detenido y lo que la espera no es su hijo, sino el rastro de algo inhumano. ¿Quién entró en esa casa sin ser visto? ¿Y qué ocurrió en ese sótano mientras el resto del mundo dormía? En la casa de la calle Stony Brook, el silencio había adquirido un peso físico. No había pasos, ni voces, solo una luz encendida que se filtraba por la rendija de la puerta del sótano. Cada escalón de madera crujía bajo su peso. El aire en el sótano se sentía inusualmente frío. Al llegar al final de la escalera, no encontró a su hijo, ni señales de una pelea. Solo encontró un objeto que no pertenecía a ese lugar. Una cubeta de plástico verde colocada en el centro del espacio. Se acercó. El cuerpo humano tiene una forma de reconocer la tragedia antes que la razón. Al mirar dentro, el mundo se detuvo. Lo que vio no fue una imagen que la mente pueda procesar con lógica. Era la cabeza cercenada de su hijo, Shad.
Recibimos la llamada a las 3:23 de la mañana. No era una llamada de pánico histérico, sino de un shock absoluto. La voz de la mujer era un susurro roto. Solo repetía que había encontrado una cabeza en un cubo. Sandra subió las escaleras en un estado de trance. Sus dedos apenas podían marcar el número de emergencia. Cuando los oficiales de la policía de Green Bay llegaron minutos después, se encontraron con una madre que ya no pertenecía a este mundo y una escena que, en palabras de los forenses, parecía sacada de una película de horror extremo. Los agentes bajaron al sótano con las manos en sus armas, sin saber si el agresor seguía allí. Lo que descubrieron fue peor. Además del cubo verde, encontraron restos humanos distribuidos en bolsas de basura y cajas. No era un asesinato pasional rápido, era una escena de desmembramiento metódico. El olor a hierro y productos químicos era penetrante. Aseguramos el perímetro de inmediato. Lo más inquietante es que, a pesar de la brutalidad, la casa arriba se veía perfectamente normal, como si el horror hubiera sido contenido quirúrgicamente en ese sótano. La vivienda fue sellada. Las cintas amarillas de Escena del crimen comenzaron a rodear el jardín. Mientras los paramédicos atendían a Sandra por una crisis nerviosa, los detectives iniciaron la pregunta más urgente. ¿Quién estuvo con Chad esa noche? Nuestra primera tarea fue reconstruir el rastro de la víctima. Sabíamos que Chad no había estado solo. Alguien había salido de esa casa poco antes de la llamada. Alguien que dejó atrás un rastro que nos llevaría directamente a su puerta. El capítulo 2 termina con la casa de los Tyrion convertida en un laboratorio forense bajo la luz de los reflectores. El nombre de Chad Tyrion ya no era solo el de un hijo querido, sino el de una víctima de un acto de crueldad sin precedentes. La llamada a los servicios de emergencia había activado una cacería, y mientras la policía procesaba el sótano, una persona en algún lugar de la ciudad intentaba limpiarse las manchas de las manos, sin saber que el tiempo se le estaba acabando. ¿Quién pudo entrar en esa casa, cometer un acto de tal ferocidad y salir caminando en silencio por la puerta principal? Mientras los peritos forenses procesaban el horror en el sótano de la calle Stony Brook, los detectives de Green Bay no buscaban a un intruso que hubiera forzado una ventana. Buscaban a la última persona que compartió el oxígeno de esa habitación con Chad Tyrion. El nombre surgió de inmediato entre los allegados. Taylor Chavisnes, de 24 años. No era una desconocida, era alguien que había entrado por la puerta principal. Los agentes la localizaron poco después en un complejo de apartamentos cercano. No hubo una persecución a alta velocidad ni un enfrentamiento armado. Lo que encontraron fue mucho más perturbador. Taylor estaba allí, con la ropa aún manchada de un rojo seco y una actitud que desafiaba toda lógica criminal. No había rastro de pánico. En mis años de servicio he visto sospechosos asustados o agresivos, pero ella tenía una mirada vacía, casi aburrida. Era como si estuviéramos interrumpiendo su tarde por un asunto sin importancia. Al inspeccionar su vehículo, una camioneta tipo van, los oficiales encontraron la prueba definitiva de que la pesadilla del sótano no había terminado en la cubeta verde. En el interior había una caja de cartón de una crockpot, olla de cocción lenta. Dentro, envueltas con una frialdad quirúrgica, se encontraban las piernas y otras partes del cuerpo de Chad. Durante el interrogatorio inicial, Taylor no guardó silencio. Habló, pero su relato era un laberinto de impulsos y desconexión. Admitió haber usado una cadena para estrangular a Chad durante un encuentro sexual bajo los efectos de sustancias. Lo que siguió no fue un intento de ocultar el crimen, sino una exploración macabra de la anatomía humana que duró horas. Sus respuestas eran erráticas. En un momento se reía y al siguiente preguntaba con total naturalidad si los detectives se habían divertido encontrando la cabeza. No parecía entender que estábamos hablando de un ser humano, de un amigo. La evidencia física en la casa, cuchillos de cocina y una sierra para pan, confirmaba que Taylor no había actuado en un arrebato de locura momentánea. Se tomó su tiempo. Hubo una planificación interna, un proceso metódico que sugería que ella disfrutaba de la situación de control absoluto sobre el cuerpo de Chad.
El comportamiento postcrimen es lo que más nos heló la sangre. Taylor no huyó de la escena por miedo a ser atrapada. Se fue porque ya había terminado su trabajo. Dejó la evidencia a plena vista, como si fuera un trofeo o una conclusión inevitable. Taylor fue procesada y puesta bajo una fianza de $2 millones. En ese momento, el caso dejó de ser una investigación por desaparición para convertirse en un estudio sobre la oscuridad de la psique humana. La pregunta sobre su salud mental comenzó a flotar en el expediente, pero su capacidad para detallar cada corte y cada minuto del crimen sugería algo mucho más siniestro que la simple locura. La persona que estuvo ahí no negó su presencia, no mostró remordimiento. ¿Qué ocurre cuando la violencia no nace del odio, sino de una curiosidad oscura que no conoce límites? ¿Tú dónde hiciste todo esto? En el sótano, ¿verdad? Sí. ¿Haces algo en particular con la cabeza o el cuerpo? ¿Qué haces con la sangre? Sigue ahí. Sigue ahí. Quiero decir, bueno, lo drené la cabeza en la ducha, así que... El juicio contra Taylor Schabusiness comenzó en julio de 2023, bajo una atención mediática asfixiante. Taylor ingresó a la sala del Tribunal del Condado de Brown con una actitud que desafiaba cualquier protocolo judicial. Sonrisas fugaces, miradas perdidas y una frialdad que helaba a los presentes. La estrategia de la defensa fue absoluta. No culpable por razón de enfermedad o defecto mental. Sus abogados argumentaron que Taylor sufría de trastorno bipolar y psicosis inducida por sustancias, lo que la inhabilitaba para entender la criminalidad de sus actos. Pero la fiscalía tenía una contraparte demoledora: la meticulosidad del crimen. La locura no es organizada. Ella tomó decisiones, ocultó evidencia en una camioneta y dio detalles cronológicos exactos. Eso no es un brote psicótico, eso es conciencia del mal. El proceso alcanzó su punto de ruptura el 14 de febrero de 2023, durante una audiencia previa. En un estallido de violencia repentina que se volvió viral, Taylor atacó a su propio abogado, Quinn Jolley, lanzándose sobre él y obligando a los oficiales de seguridad a someterla en el suelo. El juicio tuvo que ser pausado, pero el mensaje para el jurado fue ambiguo. ¿Era una mujer fuera de control o una manipuladora experta? El ataque en la corte fue un arma de doble filo. Para la defensa probaba su inestabilidad. Para el jurado, probaba que Taylor era una depredadora capaz de ejercer violencia física deliberada cuando no obtenía lo que quería. Tras menos de una hora de deliberación, el jurado dictó su veredicto. Culpable de homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual de tercer grado. El tribunal rechazó unánimemente la teoría de la locura. Taylor sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En septiembre de 2023, el juez Thomas Walsh pronunció las palabras finales: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este caso es un insulto a la dignidad humana. No hay lugar en la sociedad civilizada para alguien que trata la vida y el cuerpo de otro ser humano con tal grado de desprecio. Incluso tras las rejas en la institución correccional de Taycheedah, el rastro de violencia no se detuvo. En diciembre de 2025, Taylor recibió una nueva condena de 90 días por atacar a un sargento y a una enfermera dentro de la prisión. Finalmente, en junio de 2025, ella misma retiró su apelación a través de una carta manuscrita, aceptando que su vida terminaría entre 4 paredes. La justicia no devuelve la vida de Shad, pero pone un muro entre el monstruo y el resto del mundo. Ahora el silencio en el sótano puede ser finalmente de paz. El proceso legal terminó, pero el caso Schabusiness permanece como un estudio oscuro sobre los límites de la responsabilidad penal. El sistema determinó que Taylor era consciente, y eso deja una pregunta final, la más aterradora de todas. ¿Qué ocurre cuando la mente humana decide, con plena conciencia y voluntad, caminar voluntariamente hacia la oscuridad absoluta?